Muy buen día a cada uno de los que están siguiendo esta grabación, esta transmisión, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo también sea con cada uno de ustedes. Nos estamos dirigiendo en esta ocasión para dar continuidad a los estudios de las buenas nuevas, de las verdades vitables. Ya para estas alturas seguramente ya han estudiado, han comprendido, han entendido la verdad del amor, es decir, la verdad de que Dios nos ama y estuvo dispuesto a entregar la vida de su Hijo unigénito, como dice San Juan 3:16, para salvarnos. El día de hoy estaremos estudiando la verdad del pecado, para lo cual les voy a pedir para que hagamos una breve oración para encomendarnos a Él y enseguida analizaremos la palabra de Dios. Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria y en tus manos encomendamos la reflexión de tu palabra de este día, que podamos entenderla, comprenderla, asimilarla, pero sobre todo, de una manera muy especial, pedimos que tú nos dirijas y nos des entendimiento para poder comprender esta verdad y poder actuar en base a ella. En el nombre de Jesucristo, gracias por todas las cosas. Amén y amén. El tema de este día está basado como texto principal o inicial en Romanos 3:23. Si tiene por ahí a su lado la palabra de Dios, le invito para que la abra en Romanos, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Repito, la palabra de Dios así lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú que me estás escuchando, te preguntaría, ¿a quiénes se está dirigiendo? ¿A quiénes se refiere la palabra como personas pecadoras? Si lo analizamos bien, este versículo dice: por cuanto todos pecaron. Es decir, al dirigirse la palabra en el tema del pecado, nos incluye a todos. Te incluye a ti, me incluye a mí, y a todos los seres humanos que han existido, que existen y que existirán. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron. Eso es algo que en este día, el propósito de esta lección, de este estudio, es que nos quede claro este aspecto, porque algunos de nosotros pensamos, pues es pecador el que está en la penitenciaría, es pecador aquel que roba un banco. Pensamos en el pecado y en los pecadores acerca de pecados muy grandes o muy pequeños, que a veces los consideramos, los evaluamos como pequeños, como grandes, como blancos, como negros, pero no. La palabra de Dios es muy clara, amigo, amiga, que nos estás escuchando. Nos incluye a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí se manejan dos aspectos muy importantes en este texto. Primero, entender que todos somos pecadores. Pero también la segunda parte nos dice cuál es la consecuencia de este pecado. Dice la Escritura: por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos separa de Dios. Nos narra la Escritura en el libro de Génesis la historia de Adán y Eva, cómo ellos pecaron, cómo ellos comieron del fruto prohibido, y a partir de ese momento el Señor habla con ellos y los saca del Edén, del huerto que Dios había establecido como la morada de Adán y Eva. A causa de ese pecado, ellos fueron sacados de ese lugar de privilegio. En ese aspecto, amigo, amiga, tenemos que tener claridad y entendimiento en el sentido de que el Señor nos dice que el pecado fue quien nos separó de Él. Es verdad, quizás en tu formación religiosa has escuchado acerca del pecado original, y quizás en esa formación religiosa que has recibido, tú lo relacionas el pecado original con Adán. Y no quisiera hablar mucho de eso, pero sí mencionar
si es verdad. Adán fue el primer hombre y Eva junto con él, los primeros seres humanos que pecaron contra Dios y tuvo consecuencias sus acciones. Pero también quiero que entendamos lo siguiente. La palabra de Dios es muy clara cuando nos menciona y están destituidos de la gloria de Dios, están separados. A partir de ese momento sucedió algo que lo tenemos que entender, para lo cual quisiera que vayamos a otro pasaje del Nuevo Testamento que se encuentra en Tesalonicenses, donde nos habla la palabra de Dios. El apóstol Pablo específicamente nos dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Menciono o aludo a este pasaje de la Escritura para que podamos entender el tema de la muerte. Porque el tema de la muerte es separación. Porque quiero llevarte a otro pasaje de la Escritura, lo estoy mencionando porque quiero llevarte a otro pasaje de la Escritura, donde nos menciona en Romanos capítulo 6, versículo 23, lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la paga del pecado es muerte. 3.23 de Romanos nos dice que el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios, nos ha privado de las bendiciones, nos ha privado del contacto y la comunión con el Señor. Pero Romanos 6.23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Pero qué es muerte? Muerte significa separación. Y aludía a este pasaje de la Escritura para que entendamos que nuestro ser está constituido de acuerdo a la misma palabra y el razonamiento que presenta, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, y nos dice: vuestro ser está formado por tres aspectos o tres elementos: espíritu, alma y cuerpo. Para poder entender un poquito mejor, te voy a volver a llevarte para que examinemos el libro de los inicios, el libro de Génesis, donde dice la Escritura que Dios formó al hombre, el ser humano, del polvo de la tierra. Y una vez que lo formó, dice la palabra que sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo menciono para poder entender este concepto. El cuerpo, pues es muy fácil de poderlo discernir y entender. El cuerpo es lo que es nuestro cuerpo, tu cuerpo. Creo que lo entendemos muy bien. ¿Qué es el cuerpo? Ahora, el espíritu, de acuerdo a la palabra, es el aliento de vida, es decir, la vida. Y como Dios fue el que lo dio, Dios fue el que nos dio la vida, el aliento de vida. En algún momento, cuando no sabemos, pero vamos a morir. Morir significa que ese espíritu de vida, que Él fue el que lo puso en nosotros, a Dios le pertenece y a Dios se va. Es decir, el espíritu se separa del cuerpo. Y en ese momento, físicamente, la persona está muerta, o su espíritu se separó del cuerpo y del alma, por consiguiente está muerto. ¿Sí? Esa es la muerte física. Y eso es lo que comúnmente vemos a través de nuestros años o del tiempo que hemos vivido, que nos ha permitido vivir. Hemos visto muchas muertes físicas de familiares, de conocidos y de personas desconocidas, y conocemos este aspecto. El otro aspecto que tenemos que analizar es la muerte espiritual, que tiene el mismo concepto de separación. ¿Qué es lo que pasó con Adán y Eva? Cuando ellos pecaron, no murieron en ese momento físicamente, murieron después, muchos años después, pero al final murieron físicamente. Pero en el momento que pecaron, ellos murieron espiritualmente. ¿A qué me refiero o a qué se refiere la palabra con muerte espiritual? Significa que en ese momento, como dice Romanos 3:23, que el pecado, dice, nos ha destituido de la gloria de Dios. Es decir, nos ha separado de Dios. Cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, cuando una persona no ha sido restaurada por el poder de Jesucristo, por la sangre, no ha sido limpiada por la sangre de Cristo, esa persona está muerta espiritualmente. Físicamente está vivo, respira, camina, come, bebe, pero espiritualmente está separada de Dios. Es decir, no hay una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no se puede.
La única manera a través de las cuales el hombre, la mujer, los seres humanos podemos volver a tener comunión o relación directa con el Señor, con Dios, es a través de Jesucristo. Es un tema que vamos a tratar en la siguiente semana, el tema del sustituto, cómo es este aspecto de la salvación específicamente. Pero hoy te quiero decir esto: muerte espiritual es estar separados de Dios. Puede alguien estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto o separado de Dios. Ya vimos la muerte física, la muerte espiritual, y la tercera muerte es la muerte eterna. ¿A qué se refiere la palabra con la muerte eterna? Se refiere al castigo que al final aquel que no haya recibido a Jesucristo y cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida, dice la palabra, será lanzado al lago de fuego. Es decir, vivirá eternamente separado de Dios en un lugar de tormento. Y eso es la muerte eterna. Y eso es precisamente a lo que Cristo vino a evitar. ¿Sí? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, los seres humanos seguimos muriendo físicamente. Pero cuando Él murió en la cruz del Calvario y se levantó de los muertos, porque Él no está en la tumba, Él se levantó de los muertos, ¿sí? Trajo nueva vida espiritual, pero también nos salvó de la muerte eterna. Y yo te invitaría para que hagas una reflexión en tu propia vida en todos estos aspectos y podamos valorar la oportunidad que Dios nos está dando de poder disfrutar de su presencia, de poder disfrutar de su bendición. ¿Sí? Quisiera que leyéramos otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, si ahí mismo en Romanos capítulo 3 nos vamos al inicio de lo que es el capítulo. Específicamente empezamos a leer el versículo 10, Romanos 3:10 en adelante dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. Este pasaje nos enseña, dice, no hay justo ni aún uno. Es un tema que trataremos más a fondo más adelante, el tema de que la salvación no es por obras. Quizás en tu formación religiosa que tú tienes o que has adquirido a través del tiempo, consideras que el hombre se debe de portar bien y debe de hacer ciertas prácticas religiosas o ciertos aspectos para poder ser salvo o para poder estar en el cielo. Eso dice la palabra de Dios, que la salvación es por gracia. Ya leímos el pasaje de Romanos 6:23. Es cierto, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna. Es decir, la salvación viene de parte de Dios como un regalo, ¿sí? Y en este aspecto dice la palabra que no hay justo ni a un hombre. Es decir, no hay ni un ser humano que sea perfecto. Todos somos pecadores, que nos quede muy claro en esta oportunidad de comunicación. Todos somos pecadores. Si tú y yo no reconocemos que somos pecadores, no podemos dar el siguiente paso. Tenemos que comprender, ya como lo dije al principio, hemos entendido, Dios nos ama, Dios es amor. De tal manera amó Dios al mundo, ya lo entendemos y eso nos agrada, de que Dios en su misericordia nos ame. El día de hoy estamos hablando del pecado y tenemos que también entenderlo. Somos pecadores,
Somos pecadores, todos somos pecadores. Vamos a ir, por ejemplo, a otro pasaje que se encuentra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. ¿Qué nos dice la palabra en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20? Dice así la palabra: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Repito, Eclesiastés 7:20. Lo puedes leer si tienes tu Biblia ahí a un lado, si no, escúchalo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es palabra de Dios. No hay ni siquiera un solo hombre. Aun cuando se te vengan a la mente algunas personas, la Biblia es muy clara cuando dice que no hay justo ni a un uno y que también no hay un ser humano, como dice este pasaje, que haga el bien y nunca, nunca peque. Tienes que reconocer, tenemos que reconocer que somos pecadores, que somos faltos y que ocupamos precisamente la gracia y la bendición de Dios. Ya casi concluimos la reflexión de este día. Quiero que sigamos examinando la palabra de Dios. Santiago 4:17, si tienes ahí la palabra a un lado tuyo, si tú tienes la oportunidad de poder leerla, yo te invitaría para que la leas junto conmigo. Si no, escucha. Santiago 4:17 dice así: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, hay muchos tipos de pecado. Hay pecados de acción y hay pecados que son muy comunes, como la mentira, ¿sí? Las murmuraciones, los malos pensamientos, la hipocresía, el orgullo, y muchos otros que pudiéramos considerar que son pecados muy comunes y son pecados que de una u otra manera y en algún momento dado todos podemos cometer. Y quizás tú te recordarás ahorita y a lo mejor has cometido algunos de ellos. Pero también hay pecados como lo que acabo de leer. No solamente hay pecado en lo que se hace, sino también hay pecado en lo que tenemos que hacer y no hacemos. Porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo acabamos de leer, Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A lo mejor este medio de comunicación en el cual pues prácticamente nada más estás escuchando, no hay un contacto visual o personal, que también es importante tenerlo, más sin embargo espero que aunque este mensaje haya sido corto, lo hayamos entendido, lo hayamos comprendido. Yo quisiera terminar preguntándote algo. ¿Cuál consideras tú que es el pecado más grave o más grande que el hombre pudiera decir tener? ¿Cuál es el pecado más grave, más fuerte, o podemos decir que imperdonable pudiéramos considerarlo? A lo mejor ahorita se te viene a la mente, no sé, el adulterio, el asesinato, el secuestro, y pudieran venirse a tu mente muchos pecados de ese tipo. Pero quiero decirte, y que nos quede muy en claro, que todos esos pecados que alguien los hubiera cometido, que los podemos considerar como pecados muy graves, si la persona que los hubiese cometido viene a Cristo, se arrepiente y le entrega su vida al Señor, va a ser salvo. Es decir, en el cielo va a haber muchas personas que a lo mejor fueron ladrones, que a lo mejor fueron asesinos, que a lo mejor fueron personas que le hicieron mucho daño a la sociedad, a las personas, pero que un día entregaron su vida al Señor y van a estar en la presencia de Dios, van a estar en el cielo. Pero en la Biblia nos enseña que va a haber alguien que aunque haya sido muy bueno, muy generoso, muy dadivoso, con buenos pensamientos, con buenos sentimientos, pero que cometió este pecado, no va a estar en la presencia de Dios, no va a estar en el cielo. ¿Cuál es ese pecado? Que pudiéramos decir
que quien lo comete no va a estar en la presencia del Señor. Aunque sea una persona generosa, una persona buena, una persona que no le hace mal a nadie, si este pecado lo comete, no va a estar en la presencia del Señor. ¿Cuál es ese pecado? El pecado es no creer en Jesucristo. El no creer en Cristo, eso trae consecuencias eternas. Porque dice su palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, Marcos 16:16, mas el que no creyere será condenado. Es decir, repito, toda persona que cree en Cristo, cualquier pecado le puede ser perdonado. Pero si no cree en Cristo, ese es un pecado. Esa es una situación que pudiera traer consecuencias eternas. Por lo cual entonces yo te invitaría para que consideres esto y empieces a pensar muy seriamente en entregar tu vida al Señor. En reconocer que Dios te ama. Esa es una verdad. La Biblia es muy clara. Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no hace acepción de personas, ni hace distinción de personas. Quien quiera que seas tú y lo que hayas hecho, como hayas vivido o como estés viviendo, Cristo Jesús te ama. Pero también tienes que reconocer que eres una mujer pecadora, un hombre pecador, y que ocupas ser redimido por la sangre de Jesucristo. Por lo cual yo te invitaría en este momento para que si tú lo reconoces, para que si tú lo has entendido, yo sé que a lo mejor pudiéramos mencionar otros pasajes de la palabra, por ahí si tienes el escrito en tus manos, ya sea electrónicamente o a través del WhatsApp o de alguna red social, se te facilitó y lo quieres estudiar completamente, todos y cada uno de los versículos lo puedes hacer. Pero yo te invitaría a hacer una oración en la cual tú hables con el Señor. Yo pudiera, y lo voy a hacer, voy a orar contigo, pero busca al Señor, busca al Señor. Orar es diferente a repetir palabras, palabras que hemos aprendido o que nos aprendemos de memoria. No, no, no. Tú habla con el Señor. Ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con Dios porque Dios te escucha. No importa en qué condición estés, si tú eres sincero y estás consciente de tu situación, Dios te escucha. Señor Jesucristo, yo te presento en este momento a cada una de las personas que están escuchando esta grabación, esta transmisión. Si lo están haciendo es porque ellos consideran que necesitan de ti. Están abriendo la puerta de su corazón para que tú entras. Tu palabra me enseña en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. De esta manera están abriendo su corazón muchas personas, a lo mejor no todos, pero muchos de los que están escuchando este mensaje están abriendo su corazón. Yo te ruego por ellos, para que tú los toques, para que tú los bendigas, para que ellos reconozcan que tú los amas, pero también reconozcan que son pecadores y que ocupan de ti, ocupamos de ti. Sin ti no somos nada. En el nombre de Jesucristo, Señor Jesús, en tu nombre que es por sobre todo nombre, trae restauración y vida a cada persona que está escuchando esta grabación, este mensaje, conforme a tu grande misericordia. En el nombre de Jesucristo, gracias Padre, gloria al Señor. Espero en el Señor que este estudio haya sido de bendición y de edificación. Estamos para servirles. Jorge González es mi nombre, pero yo sé que quien te mandó este video, esta grabación, habla con él, habla con ella. Si no te lo mandó nadie y tú lo encontraste en la red, pues también te invito para que trates de contactar a un cristiano, a una cristiana, asistir a una iglesia. Es muy importante el seguimiento de los estudios de la palabra. Ya son dos, el amor y el pecado. La próxima semana o el siguiente tema, los siguientes temas tienen que ver con la salvación y tienen que ver también con el
sustituto, es decir, la verdad del sustituto, que el Señor tomó nuestro lugar. Yo te invitaría para que continúes con todos los estudios, que termines los estudios de las verdades vitales y al final tú hagas una decisión por Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, estamos para servir. Gracias, gracias por prestarme o prestarnos un tiempo para escuchar este mensaje. Dios les bendiga.